Bienvenidos a esta su cátedra de auditoría. Mi nombre es Rubén Camargo, soy contador público de profesión y abogado, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira. Y pues vamos a conversar sobre los principios y las nociones fundamentales de auditoría que es necesario, pues, ustedes como funcionarios públicos que de repente pueden ser sujetos a una revisión o a una auditoría o pueden participar en una de ellas. Es importante que tengan ese conocimiento sobre lo que es la auditoría en forma general. Vamos a conversar más básicamente pues sobre lo que es un proyecto de claridad, la conformación y la integración de las normas internacionales de auditoría, la NIA 200, y un cierre sobre lo que hemos conversado hasta el momento. Las normas internacionales de información financiera, NIF, con sus siglas, pues trae como consecuencia cambios muy importantes en la actuación del contador público, porque ella incluye examen de los estados financieros de acuerdo a normas internacionales de auditoría, es decir, un concepto globalizado, que es donde empezamos a marcar diferencias o a unir puentes, porque lo mismo que se presente de estado financiero, de información financiera en Ecuador, puede presentarse también en Venezuela o en cualquier otro país, siempre y cuando estén todos los estados financieros dentro del marco de las normas internacionales de información financiera. Y por supuesto, las normas internacionales de auditoría, las NIA, pues son las que van a medir o evaluar esa información financiera. ¿Qué busca con esta globalización? Pues más hablar un solo lenguaje. Las normas de contabilidad a los estados financieros se van a buscar o manejar de manera global. Y por supuesto, las normas de auditoría también se van a tomar en cuenta o considerar de forma global. Esto es lo más importante que debemos tener en cuenta. Es el manejo de un único lenguaje internacional y que me sirva para que en cualquier parte donde yo pueda estar y que el país se maneje bajo normas internacionales, podamos entender sin mayor problema la información financiera que estén manejando. A nivel, ¿quiénes son los organismos que presentan o elaboran estas normas internacionales de información financiera? El IASB, primeramente, es la que emite lo que son los principios de contabilidad. El IASB es la que elabora las normas internacionales de información financiera que sirven para la elaboración de base fundamental para la elaboración de los estados financieros. Y por supuesto, el IFAC es el instituto que emite las normas internacionales de auditoría. Es el instituto que va a regular lo que el IASB ha presentado, que son las normas internacionales de contabilidad. Entonces, el IFAC emite las normas de auditoría, que son las que van a chequear o a controlar las normas internacionales de contabilidad. En Estados Unidos existe otra organización que se llama FASB, con sus siglas FASB, y es la que emite los principios de contabilidad en Estados Unidos. Eso es importante para que lo tengan de información y consumo para ustedes, porque recuerden pues, que por lo menos allá en Ecuador manejamos el dólar como moneda funcional o de circulación allá en Ecuador. El IFAC también se encarga de manejar principalmente las normas de la ética profesional, las normas internacionales para la formación de los contadores públicos, normas de auditoría y seguimiento y las normas internacionales para el sector público, porque las normas del sector público pues también requieren un tratamiento especial y si se busca la globalización, la idea es de que se pueda manejar el mismo idioma también o con procedimientos básicos o fundamentales en diversos países donde se aplique las normas internacionales.
Cada una de ellas, pues bueno, vemos las siglas a las que representan, ESB, IASB, IASB, y este es el otro IPSA-SB. Hablando del proyecto Claridad, es un proyecto que presenta un resumen de las normas internacionales de auditoría, que ya hace algún tiempo el Consejo de Normas de Auditoría y Aseguramiento manejó o concluyó de manera integral lo que eran las normas internacionales de auditoría y los trabajos de control de calidad. Y pues, ¿cuál era el resultado fundamental a través de este proyecto Claridad? Que íbamos a tener 36 normas internacionales de auditoría que están actualizadas para ese tiempo y una norma de control de calidad que estaba aclarada. Y pues esa vigencia de estas normas fue a partir del 15 de diciembre del año 2009. ¿Cuál es el objetivo fundamental del proyecto Claridad? Pues garantizar que las normas internacionales de auditoría pues, se presenten en un formato entendible, que sea utilizado por profesionales en todo el mundo, con un alto grado de consistencia. Consistencia es un principio fundamental de contabilidad que debe mantener toda organización o toda empresa que lleve procesos contables. Busca también, por supuesto, uniformar la estructura de la redacción de cada norma internacional de auditoría, fijando los objetivos de cada una de las obligaciones del auditor. También este proyecto va a buscar es mejorar la comprensibilidad de los estados financieros, puesto que en las notas revelatorias se debe tener de una manera clara, entendible, la información que va más allá de los estados financieros o más allá de los números. Y por supuesto, pues también busca unificar algunos términos, haciendo énfasis en que esto es de cumplimiento obligatorio. Y también, por supuesto, tratamos de evitar la ambigüedad en la redacción. Eso es muy importante también, porque lo que se quiere es que el lector de los estados financieros, que por lo general no es el mismo que los prepara, tenga una información clara, transparente de lo ocurrido en esa empresa. Entonces, esos son uno de los objetivos fundamentales que se busca con este proyecto Claridad. El IASB, el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría, presenta lo que son las normas internacionales de auditoría, las normas internacionales de trabajo de revisión, las normas internacionales de trabajo de atestiguamiento y las normas internacionales de control de calidad. Todas esas y cada una de las derivaciones que el IASB busca presentar de manera clara para que el contador público sepa en dónde está parado, por así decirlo, porque va a aplicar según el contrato al que haya sido llamado, las normas internacionales de auditoría, normas internacionales de trabajo de revisión y las normas internacionales de trabajo de atestiguamiento. Y, por supuesto, las normas internacionales del control de calidad. En las normas internacionales de auditoría, pues se aplica para lo que es la llamada auditoría financiera o la información financiera. Netamente la revisión de los estados financieros, estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujo efectivo, estados del cambio en las cuentas del patrimonio. En los trabajos de revisión, pues solamente es una información financiera histórica. Es algo muy puntual, no se harán pruebas aleatorias, va a tener ciertas diferencias con respecto a la auditoría, porque es una revisión. Con los trabajos de atestiguamiento, ahí busca es como dar una fe pública sobre cuestiones o cuentas muy puntuales y específicas que no tienen que ver ni con una auditoría completa ni con un trabajo de revisión, porque es, por ejemplo,
atestiguar o informar de que el inventario, por ejemplo, realmente está valorado en el monto que dice en la contabilidad, o los activos que componen una empresa efectivamente existen y están valorados o presentados en el estado financiero de una manera razonable y das la fe pública de que efectivamente esos activos están allí, existen, están produciendo para la empresa. Y por supuesto, con los trabajos de control de calidad, lo que va es aplicar los servicios que van a caer dentro de las normas de auditoría que ha emitido el IASB. El IASB, ¿qué quiere decir con esto? De que es aplicarle como la revisión de que de forma impecable se han cumplido con todos los procedimientos para llevar a cabo una auditoría. Un trabajo de aseguramiento, pues, es aquel en el donde el contador público va a expresar una conclusión diseñada para incrementar el grado de confianza de los usuarios acerca del resultado de la evaluación o medición del asunto, el cual se realizará el trabajo de aseguramiento con criterios aplicados. Y esto, pues, es consecuencia o resultado de aplicar criterios relativos a dicho asunto. Es algo muy particular, una cuenta específica. Ejemplo, podemos ver la medición y presentación de revelación, incluida en los estados financieros, son resultados de aplicar un marco de referencia, como la norma internacional de información financiera. Son criterios a la situación financiera, resultado de sus operaciones y flujos efectivos esperados. Asunto sobre la cual se realizará el trabajo de aseguramiento de una entidad o empresa. Es importante que se tenga siempre en consideración. Aquí vamos a conversar sobre lo que es los dos aspectos fundamentales en lo que se rige la estructura de los organismos emisores de normas y que a su vez el auditor son las vías o campos de acción, porque el servicio cubierto presentado por IASB arranca en un primer punto sobre el control de calidad, las normas de control de calidad para realizar estos trabajos, tanto lo que son los trabajos de auditoría y revisión y también aseguramiento, auditoría y revisión, y también como los trabajos de servicios relacionados o de compilación financiera. Todos estos pues están amparados de que debe aplicársele una norma internacional de control de calidad para verificar de que tanto los trabajos de aseguramiento, auditoría y revisión, como los de servicios relacionados o de compilación financiera, tengan ese nivel de calidad. Y por supuesto, en los trabajos o encargos de aseguramiento, auditoría o revisión, podemos hablar sobre información financiera histórica o cualquier otro tipo de información financiera. En el caso de la información financiera histórica, tenemos las normas internacionales de auditoría, las NIA, que van desde la 100 hasta la 999, que aplicar los contadores públicos cuando van a realizar un tipo de auditoría financiera. Ahí también se va a revisar las declaraciones internacionales de prácticas de auditoría, las DIPA, que van de la 1000 a la 1999. Y también, por supuesto, las normas de auditoría de encargos de revisión, que son las NIEP, que van de la 2000 a la 2699. Cuando hablamos de otra información financiera, podemos hablar de los trabajos de aseguramiento o atestiguamiento, que estas son las NIEA, que van desde la 3000 a la 3699. Y en las normas internacionales de servicios relacionados o compilación financiera, vamos desde la 4000 a la 4699. Eso es lo que corresponde como a la estructura donde están conformadas todas las normas internacionales. Como decíamos, las normas internacionales de auditoría son 36 normas, escritas en un contexto de auditoría de estados financieros por el auditor independiente. Que habla sobre las normas internacionales de auditoría, sobre la comunicación de deficiencias de control interno. Eso es una de las cosas que va a informar. 16 normas con nuevas
o actualizaciones dedicadas a los que se requieren los estados financieros. Y hay 16 normas reescritas bajo un nuevo estilo del proyecto Claridad. Recuerden que lo que buscamos es que las normas sean comprensivas, claras, para poder emitir de manera más transparente la información financiera, el auditor. Aquí vemos cómo está la serie de normas de auditoría clasificadas de acuerdo a cada uno de los requisitos que se van a presentar o trabajos que se manejan sobre los principios generales de la responsabilidad, el establecimiento de los riesgos y respuesta a los riesgos establecidos, lo que corresponde a la evidencia de auditoría. Aquí cuando se aplica la auditoría basada sobre el trabajo de otros auditores, las NIAS 700, que es más que todo lo que corresponde o concierne a los informes de auditoría, que eso pues se va a ver en una unidad más adelante, y las áreas especializadas cuando se está tratando de buscar información específica o se está realizando auditoría a unas partidas o áreas específicas. La norma internacional de control de calidad, que es como digamos la macro, porque es la que va a permitirme evaluar realizar las que realicen las firmas y auditoría para revisar la información financiera y otros compromisos de seguridad y servicios relacionados que se tienen. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Bueno, que la firma y el personal cumplan con las normas profesionales y los requerimientos legales y las obligaciones aplicables. ¿Para qué? Para que los informes emitidos por las firmas y los socios del trabajo sean apropiados a las circunstancias que esté revisando en ese momento. También busca establecer sistemas de control de calidad que se deben establecer en el caso en que no estén y mantener a lo largo del tiempo. También busca que los líderes sean responsables sobre la calidad dentro del informe. La firma pues también debe documentar cuáles son las políticas y procedimientos y comunicarlos tanto al personal de la firma como a las personas con las que son contratados. La ética es un requisito fundamental que debe chequear y por eso en el control de calidad se debe tener un principio ético bastante fuerte, ya que de allí pueden desprenderse la posibilidad de que se oculten fraudes, de que se oculten hechos que puedan poner entredicho tanto a la empresa o la organización que es auditada y por supuesto también a la firma auditora, porque pues la empresa, el auditor debe trabajar apegado a las normas de ética e independencia y es importante también pues que los clientes y los trabajos que se hagan sean realizados bajo esos valores importantes de la ética. Las normas internacionales de auditoría. Hablamos fundamentalmente en lo que concierne a la responsabilidad del auditor desde la norma número 200 hasta la 299. ¿Por qué? Porque el objetivo general del auditor independiente y la condición de auditoría, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, lo vamos a encontrar en la NIA número 200. La NIA 210 me va a dar el acuerdo de los términos a donde yo voy a hacer el trabajo de mi auditoría, como el alcance, los términos que yo voy a realizar. La NIA 220 me habla del control de calidad para una auditoría de estados financieros. La NIA 230 es para la documentación propiamente dicha de los hallazgos que yo tenga de auditoría. La NIA 240 me habla sobre la responsabilidad del auditor en relación con el fraude de una auditoría de estados financieros. La NIA 250 sobre las consideraciones de las leyes y reglamentos en una auditoría de estados financieros. La 260 es la comunicación con los encargados del gobierno corporativo o la empresa a la que ha sido contratada.
En la 265 habla sobre la comunicación de las deficiencias de control interno a los encargados de la organización, del gobierno corporativo y de la administración. Esta NIA es bastante importante porque es allí donde yo ya voy a transmitirle a las personas que me han contratado cuáles son las deficiencias o, digamos, aspectos a mejorar que se han encontrado a lo largo del trabajo de auditoría. Y este punto pues es también importante porque hay que tener cierta sutileza y firmeza a la vez al momento de decirle, mire, ustedes están haciendo esto de mala manera, lo están haciendo mal, no están cumpliendo con los principios de contabilidad, no están cumpliendo con las leyes específicas. Más sin embargo, digo que hay que tener cierto tacto a decirlo porque en principio a nadie le gusta que le digan que estén haciendo las cosas mal. Eh, por eso hay que, con el debido respeto, decirles, no, mire, ustedes a lo mejor en algún momento pudieron trabajar de esta manera y les fue positivo, les fue rentable o les fue útil, pero tiene tales cuales consecuencias de que, por ejemplo, no están apegados a la ley, están saltándose un procedimiento que deben cumplir y eso está establecido en alguna normativa vigente, etcétera, etcétera. Eso es muy importante que tengamos eso en cuenta. Cuando hablamos de los riesgos de auditoría, es importante y que en estas NIAs, en el grupo de la serie 300 hasta la 499, planeemos una auditoría de estado financiero. Si no hay planeación, nosotros como auditores no sabemos para dónde vamos a trabajar, para dónde vamos a llegar y cuál va a ser el fin de esa auditoría que nosotros hagamos. Debemos identificar y evaluar los riesgos de un error material mediante el entendimiento de la entidad y su entorno. ¿Qué quiere decir con eso? De que si de repente a una empresa tiene su local que es propio versus otra empresa que el local es arrendado, hay riesgos que en una hay que considerar, tomar en cuenta, porque no es igual que si yo soy el dueño del local, pierdo un siniestro, el mobiliario, el inmueble, a que cuando yo esté en otro lado, ocurra un siniestro, se pase un accidente en ese inmueble, pero el inmueble no es mío. Entonces, ahí, todos esos riesgos importantes medirlos e identificarlos plenamente. La importancia relativa en la planeación y en la realización de una auditoría es fundamental porque tú tienes que previamente determinar cuántas horas le vas a dedicar a cada área del estado financiero que se va a auditar, porque eso te va a llevar o es el plan de trabajo, la hoja de ruta que debes tener para realizar la auditoría. Y por supuesto, de alguna manera, luego de haber hecho todos esos pasos, a medida que vas realizando el trabajo, el auditor va a encontrar respuestas a esos riesgos que tú previamente habías pensado que pudieran ocurrir. Sin embargo, pueden salir o presentarse otro tipo de riesgos que el auditor no haya planificado. Por eso es importante la evaluación de ese riesgo y la respuesta a los riesgos de auditoría determinados. También es importante, perdón, que las consideraciones de esa auditoría relativas a la empresa que usa una organización de servicios. ¿Qué quiere decir? Yo a veces puedo tener una empresa que dependo de otra que me presta un servicio fundamental. Eso también es importante que se considere. Porque ¿qué pasaría en la organización en el caso de que esa empresa que presta los servicios a esta organización ya no me los preste? Entonces eso también es un riesgo que hay que evaluar. También se debe evaluar las representaciones erróneas identificadas durante la auditoría. Como les decía, así planificamos los riesgos. También pueden presentarse situaciones en las que la empresa
o nosotros como auditores, consideramos unos errores que en la empresa no van a estar presentes. Entonces, de alguna manera, vamos a corregir los posibles riesgos que pensábamos que iba a haber y que realmente no los hay. Entonces, todo eso es importante presentar allí. Las evidencias de auditoría, bueno, vamos a buscar siempre los elementos probatorios que van a sustentar o a determinar el monto del error que se haya encontrado y que, pues, a través de las evidencias son los soportes para justificarle ante terceras personas y los mismos socios que se ha encontrado algún tipo de irregularidad a lo largo del proceso de auditoría. Son consideraciones específicas para partidas específicas. Nosotros también podemos utilizar como herramienta fundamental las confirmaciones, que pueden ser externas, que son las que se envían a terceras personas, tanto para determinar las cuentas por cobrar o el saldo de una cuenta por pagar o la información bancaria. También es importante verificar los saldos iniciales al momento de comenzar la auditoría. Los procedimientos analíticos son de mucha importancia para poderlos tener bien claros a la hora de realizar la auditoría. La muestra, el muestreo de auditoría, pues también es fundamental, puesto que tú no vas a revisar como auditor el 100% de la cuenta, sino en base a esa planificación que se ha hecho, una base de selección, un criterio para tú decir, del universo que tengo de cuentas por cobrar, por ejemplo, yo voy a determinar o a revisar X cantidad de clientes, X cantidad de dólares o montos que representa sobre el total de la cuenta, y eso pues me va a dar un porcentaje. Ese es el muestreo que yo debo tener allí. Las evidencias de la auditoría son las estimaciones contables, incluyendo estimaciones de valor razonable y las notas revelatorias o revelaciones que se encuentran allí. Las partes relacionadas también hay que revisar porque la compañía sujeta a auditoría pudiera tener participación o intereses en otras instituciones o en otras organizaciones, y que hay que verificar qué nivel de porcentaje de participación tiene esta en ellas o las otras en esta, porque eso pues también puede determinar el principio de negocio en marcha y otras recomendaciones importantes. En la misma evidencia de auditoría también debemos reflejar hechos posteriores. Este aspecto es bastante importante porque a veces, aunque el ejercicio económico que se ha contratado para auditar, por ejemplo, ha sido contratado para auditar el ejercicio 2020, que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, pero ahorita, en febrero del 2021, que estamos ya en el cierre, preparando los informes para entregar la información financiera, pudieron haber ocurrido hechos que de alguna manera pueden ocasionar un cambio fundamental en el negocio de la empresa. Haciéndolo más específico, podemos hablar de que la mayoría de las empresas que en el año 2019 fueron auditadas y que antes de entregar el informe, supongamos que entró el hecho de la pandemia en pleno proceso de auditoría, a lo mejor los estados financieros para el 2019 fueron maravillosos y la presentación es bastante razonable y cumple con todos los principios de contabilidad y de auditoría. La NIA 540 pues me habla de la auditoría de las estimaciones contables, incluyendo las estimaciones al valor razonable de las revelaciones, las notas revelatorias, las partes relacionadas, si la empresa tiene sucursales o agencias, que también va a determinar qué tanto la empresa pudiera tener participación, si es controladora o no, de las empresas con las que tiene relaciones. Los hechos posteriores, es muy importante revelar situaciones que pueden presentarse luego de la fecha de cierre del ejercicio económico, porque el principio del negocio en marcha pudiera verse comprometido. Por ejemplo, con el año 2019 respecto a 2020,
la empresa, la situación financiera para el cierre del 2019 fue de la mejor manera, más sin embargo, durante el proceso de la elaboración del cierre o del informe de auditoría, nos dimos de la noticia de que la empresa o el mundo fue visto por una declaración de pandemia. Entonces, la situación de la empresa pues iba a estar comprometida, porque como bien sabemos, muchas organizaciones pues fueron cerradas y operativamente esta es la fecha y no han vuelto a comenzar. Entonces, esa parte, ese hecho posterior es importante mencionarlo porque pudiera poner en riesgo la continuidad de la organización. Si bien es cierto, no me afecta para el ejercicio económico que concluyó y al que estamos auditando, pero también no es menos cierto de que la empresa, cumpliendo como uno como auditor que debe dar información relevante, competente y pertinente, también es bueno que el usuario del estado financiero sepa de que, ojo, la empresa pues ya también está al tanto de que hay una incertidumbre porque hay una pandemia y no sabemos cómo va a ser la actuación de la organización o el manejo de esa información o de la situación de pandemia. Porque sabemos que muchas empresas fueron cerradas y que no han vuelto a abrir. El principio de negocio en marcha, eso es importante también manifestarlo, puesto de que todo este tipo de informaciones pudiera comprometer de que ya para el 2020 a lo mejor la empresa no esté funcionando. Las declaraciones escritas, bueno, pues es información adicional que, bueno, es importante que se tenga para que recuerden siempre que el auditor debe preparar la información o su informe para que las terceras personas, las que lean la información, tengan todo el bagaje completo, el escenario lo más cercano a la realidad. Por eso es que hablamos de que el auditor emite una razonabilidad y que eso pues está obviamente escrito en su informe de auditoría. También puede darse el caso cuando nosotros como auditores trabajamos con apoyos de terceras personas, y eso lo vemos entre las NIAs 600 a las 699, que son consideraciones especiales de auditoría de estados financieros. Cuando, incluido el trabajo de la auditoría competente, vamos a utilizar otros auditores, o bien sean los auditores internos de la organización, o un trabajo de algún experto adicional que no sea de nuestro equipo. Todo eso es importante también señalarlo y reflejarlo en nuestro informe de auditoría, porque hay que dejar claro de que usted como auditor no estuvo presente todo el tiempo en el trabajo porque se basó para emitir su juicio profesional en base también tanto del trabajo de auditores internos que forman parte de la organización como del uso de trabajo de terceras personas o expertos en determinadas áreas particulares. Las conclusiones y el dictamen de auditoría, bueno, si bien es cierto, eso lo vamos a ver más adelante, pero estas son las normas o las mías que me la tocan y competen, lo que es la formación de opinión, las modificaciones de la opinión, del dictamen del auditor, párrafos de énfasis y párrafos de otros asuntos en el dictamen del auditor independiente, la información comparativa, eso es importante, siempre tengo que comparar un ejercicio con respecto a otro, un periodo respecto al anterior, a los estados financieros, eso se ve reflejado allí. Y la responsabilidad del auditor siempre es importante señalarla porque en los documentos que contienen los estados financieros auditados hay que establecer cuál es mi verdadera responsabilidad. Porque aunque yo presente un estado financiero en el que estoy emitiendo una opinión, hay que tomar en cuenta que ese estado financiero no es hecho por el auditor. Ese es un estado financiero que es emitido por la gerencia de la organización y que ha sido de base para uno emitir la opinión de auditoría. Eso es bastante importante que hay que tomar en cuenta. También hay normas cuando hablamos del 800, 899 para aquellas áreas especializadas que son de acuerdo a normas de referencia, propósito o características especiales, consideraciones especiales. Tienen cuentas o partidas específicas de un estado financiero, porque hay normas del sector público, normas especializadas para las compañías de seguro, trabajos para dictaminar sobre estados financieros resumidos. También hay un trabajo especial que no es igual hacer
a todas las partidas del estado financiero, sino a estados financieros de manera resumida. Entonces, cuando es de manera resumida, vamos a hablar los gastos de administración. Ahí estamos englobando todos los gastos que puede existir en un plan de cuentas, que son muchísimas, y cuando se trabaja sobre estados financieros resumidos, la NIA 810 te dicta las pautas para tú tomar referencia o consideración de cómo hacer ese tipo de trabajos. Existe también declaraciones internacionales de prácticas de auditoría, las DIPA y DIAPS, que me forman para lo que es el manejo de las confirmaciones. La DIPA 1000, por ejemplo, es cuando yo como auditor, autorizado por la entidad o la empresa que estamos auditando, aplicamos procedimientos para confirmar saldos con las instituciones financieras. La relación entre los supervisores bancarios y auditores externos, eso es importante, cómo manejarla. La auditoría de estados financieros en bancos, las consideraciones de asuntos ambientales en la auditoría de los estados financieros, la auditoría de instrumentos financieros derivados, el comercio electrónico, efecto en la auditoría de los estados financieros. Esto hoy por hoy es bastante importante que hay que manejar porque el comercio electrónico se está realizando de una manera o se está manejando de manera exponencial y es importante establecer las normas y criterios para controlar ese mercado, ese comercio electrónico y la influencia o el impacto dentro de la organización a la que se le está realizando la auditoría. También están las normas internacionales de trabajo de servicios relacionados, la NITR 2400 y la 2410, que es para hablar de la revisión de estados financieros, la revisión de información financiera intermedia realizada por el auditor independiente. También están las normas 3000, la NITA 3000, que es para los trabajos de atestiguamiento, que son trabajos diferentes a auditorías o revisiones. Las normas para temas específicos, que son las 3400, la NITA 3400, 3402, que habla sobre el examen de la información financiera prospectiva, los informes de atestiguamiento sobre los controles de una organización de servicios, las normas internacionales de servicios relacionados, que son para realizar los procedimientos previamente convenidos relativos a la información financiera, los trabajos para compilar la información financiera, para preparar los estados financieros. Está el grupo de la serie 4000, 4400 y 4410. Un resumen de esto lo podemos ver aquí en esta presentación, en donde vemos que todas las normativas que me maneja para la auditoría de los estados financieros. Debemos contratar, planear, ejecutar, documentar, presentación del estado financiero para la planificación de la auditoría. Vamos a reconocer, a medir, presentar esa información financiera y notificarlo a través de las notas revelatorias. Desde el punto de vista de COSO, el ambiente de control, hay que valorar los riesgos, las actividades de control, la información y la comunicación, el monitoreo, seguimiento. Todo esto vinculado a lo que es el procedimiento de auditoría. Es importante que lo tengamos siempre en cuenta. Eso es muy fundamental para el proceso de auditoría. Cuando hablamos de aseguramiento de la información, hay que hablar desde el punto de vista de un nivel ético, siempre la ética como base fundamental para los contadores profesionales, el control de calidad, las normas de control de calidad hay que aplicarlas tanto para la firma, para cada auditor, el compromiso que se establece en el contrato o llamado encargo, que ese es el convenio entre el auditor y la empresa que se le va a realizar o prestar el servicio. Un nivel conceptual, es importante que manejemos un glosario, un prefacio, una estructura conceptual de aseguramiento bastante importante, porque, vuelvo y repito, los informes son dedicados para terceras personas que muchas veces, en la mayoría de los casos, no son contadores públicos, entonces deben tener una información clara, precisa y que puedan tener a dónde recurrir a la hora de que quieran aclarar mayor información. El nivel técnico, los estándares internacionales
y otros estándares, es importante siempre mantenerlos. Las declaraciones internacionales sobre el ejercicio profesional de la auditoría, las DIPA, el IAPS, son importantes aplicarlas en los estándares internacionales sobre los contratos de revisión, los estándares sobre contratos o compromisos de encargos de aseguramiento, que son las NITA, las NIEA, ISAE, y los estándares internacionales sobre los servicios relacionados para lo que es la compilación o preparación de estados financieros. Todo esto bajo el sistema de aseguramiento ISA de la información. Con respecto a la norma internacional de auditoría número 200, busca o persigue fundamentalmente lo que es el objetivo del auditor independiente, según la norma internacional de auditoría, exponer las responsabilidades que el auditor independiente tiene al momento de realizar la auditoría, basado, por supuesto, en las normas internacionales. Va a exponer los objetivos generales del auditor, la naturaleza y el alcance de la auditoría diseñada para cumplir con los objetivos generales. Esto es fundamental. Y presentar, por supuesto, las condiciones o requisitos para que se cumpla la norma. Son elaboradas para contextos de auditoría de estados financieros realizados por un auditor de forma independiente. El propósito de la auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios de estados financieros, fundamentalmente. Los estados financieros, pues, no son elaborados por el auditor, son elaborados por la administración de la entidad, la cual ejerce su juicio al hacer estimaciones contables y seleccionar políticas contables. La auditoría se conoce entonces se conduce con la premisa de que la administración reconoce y entiende las responsabilidades fundamentales. Es importante que el auditor obtenga el acuerdo de la administración basándose en esta premisa para como condición o requisito fundamental para el desarrollo de la auditoría. La elaboración de estados financieros, se debe identificar un marco de referencia de información financiera aplicable a incluir una descripción adecuada del mismo, señalar qué periodo que se está sometiendo a revisión. El auditor siempre lo que va a expresar es una opinión sobre si los estados financieros están preparados de acuerdo al marco de referencia de información financiera aplicable en todos los aspectos fundamentales. Esa opinión me va a establecer si los estados financieros son razonables o dan punto de vista verdadero o razonable de acuerdo al marco de referencia. La opinión del auditor no asegura la viabilidad futura de la entidad ni la eficacia o efectividad de la administración de la entidad, puesto de lo que revisa es sobre la razonabilidad de los estados financieros. Cuando se requiere opinión sobre estos aspectos, pues se va a tener que realizar por separado un trabajo adicional, siguiendo las normas internacionales de auditoría relevantes, ¿sí? Para confortar o complementar la información que se obtiene luego de aplicar una auditoría financiera. Las normas y los requisitos éticos aplicables me van a permitir al auditor establecer la opinión, la cual depende del marco de referencia de información financiera, aplicable a cualquier ley o regulación relevante. Al momento en que el auditor acepta el trabajo de auditoría, está aceptando la responsabilidad de actuar a favor del interés público, cumpliendo no solo con las necesidades de su cliente, sino acogiéndose a los requisitos establecidos en el Código de Ética para los contadores profesionales. El Código de Ética pues me va a establecer los principios fundamentales que debemos buscar: integridad, objetividad y competencia profesional y debido cuidado. En la integridad quiere decir que el auditor debe ser sincero, honesto en todas las relaciones profesionales y de negocios. La objetividad, el auditor no debe permitir que favoritismos o conflictos de interés vayan a influir en el juicio profesional. La competencia profesional y el debido cuidado. El auditor debe mantener sus habilidades y conocimientos profesionales en el nivel apropiado y actualizado. La confidencialidad. El auditor debe respetar la confidencialidad de la información obtenida como resultado de su trabajo y no debe revelar la información a terceros que no cuenten con la debida autorización. Si nosotros estamos en presencia
de una situación bastante irregular, un posible fraude, nosotros no podemos estar saliéndole a decir ni a nuestra compañera o compañero de vida, mira, que me encontré en el trabajo que fulanito de tal está haciendo un plagio, está haciendo un fraude. No, nosotros debemos manejar la debida confidencialidad. ¿Por qué? Porque incluso pudiéramos destruir un procedimiento administrativo posterior. La conducta profesional, el auditor debe cumplir con los reglamentos, las leyes relevantes, así como rechazar cualquier acción que vaya en descrédito de la profesión. Cuando los estados eh, financieros son de interés público, el auditor debe ser independiente de la empresa, lo que salvaguarda la capacidad del auditor para su opinión sin que lo afecten influencias que pudieran comprometerlo. ¿Qué quiere decir? Si por lo menos un hermano, un primo, un familiar, un pariente trabaja en esa organización y nos contratan para que hagamos una auditoría, la tercera persona, el usuario de esa información financiera, pudiera primeramente eh, cuestionar la opinión del auditor porque lo primero que le va a venir a la cabeza es decir, pero en esa empresa el auditor que hizo ese trabajo no va a encontrar nada, puesto de que el gerente general es el hermano de él. Entonces, esa parte es importante que se evite porque así tú trabajas de manera independiente, sin ningún sesgo, ya la tercera persona o el usuario va a estar prejuzgando que el resultado de esa auditoría indudablemente va a decir, pero es que él no va a encontrar nada porque si encuentra algo malo para el hermano lo va a ocultar. Entonces es importante de que esa independencia sea suficientemente resaltada, presentada por todo lo alto para que las terceras personas y los usuarios vean que sientan confianza de que ese estado financiero de verdad esté libre de errores significativos y de sesgos, principalmente. El auditor fundamentalmente debe expresar su opinión sobre si los estados financieros están libres de representaciones erróneas debido a fraude o error, para lo cual debe obtener un alto nivel de seguridad y suficiente evidencia. Sin embargo, no hay un nivel absoluto de integridad, de seguridad, debido a que la evidencia en la que se basa el auditor puede ser más persuasiva que conclusiva. Recuerden que pues nosotros trabajamos sobre unas muestras que no el 100%. Entonces, pudiera existir en algún momento eh, algún pequeño margen que pudiera afectar esa seguridad. El auditor maneja un grado de importancia relativa durante la auditoría, identificando los efectos de las representaciones erróneas no corregidas en la auditoría. Estas representaciones erróneas pueden considerarse de importancia relativa si influyen en las decisiones económicas que tomaron los usuarios basándose en esos estados financieros. Por eso es que es importante esa independencia, porque recuerden de que este informe de auditoría puede ser usado por terceras personas para tomar decisiones, invertir en la compañía o vender acciones en la compañía, etcétera. ¿Y qué va a tomar de referencia? Esos estados financieros que han sido auditados. Nosotros podemos llegar luego de esto a las siguientes conclusiones fundamentales. Que el código de ética emitido por el IES de la IFAC, adoptado para nuestra profesión, contiene una normativa moderna, adaptada a nuestros tiempos y provee mayor seguridad a los usuarios de aseguramiento. Por lo tanto, se considera altamente conveniente su divulgación y aplicación en nuestra profesión. La norma de control de calidad puede y debe ser aplicada en todos los trabajos de aseguramiento. Su aplicación puede hacerse siguiendo la guía para el entendimiento e implementación de la norma de control de calidad número 1 para las firmas pequeñas y medianas que elaboró el IFAC. La aplicación de otras normas de aseguramiento, la DIPA, la NITR, las NITA, no tienen ninguna implicación negativa. Sin embargo, es importante una adecuada capacitación a todos los niveles de la academia y los profesionales. Hay que divulgarla y enseñarla adecuadamente. La aplicación de las normas internacionales de auditoría clarificadas implicará que existe un organismo con recursos económicos y humanos para llevar a cabo la supervisión independiente de los profesionales dedicados a dar aseguramiento. Debido a que las normas internacionales de auditoría
son más amplias y detalladas que las declaraciones de normas de auditoría, es posible que en muchos casos la adopción de las NIAs implique procedimientos de documentación y controles de calidad adicionales para las auditorías y aseguramientos a ser realizados, sobre los periodos, sobre todo, que arrancaron desde el año 2014. La implementación de estos estándares van a requerir de un programa de desarrollo profesional continuo en auditoría y aseguramiento. Este programa deberá establecer puntos de referencia en la profesión para desarrollar y mantener las competencias necesarias para proporcionar los servicios de alta calidad y todos los interesados en el servicio de auditoría y aseguramiento. Con esto culminamos lo que es la unidad número 1. En el material también van a encontrar ya en el aula virtual mucha más información respecto a estas áreas para que ustedes puedan comprender a profundidad y seguir estudiando este tema tan importante como lo es la auditoría. Por su atención, muchas gracias.